Hoy seguimos con el análisis descriptivo, o sea, estadística descriptiva. Vamos a escribir los datos. La clase 3, que fue la del paro, tuvimos estadística descriptiva de variables categóricas. Esa clase ya está subida en OpenPsycho. Por Dios. Todo bien si se ríen, ¿eh? Yo lo estoy intentando. En la clase pasada vimos el análisis descriptivo de las variables numéricas. La primera parte no llegamos a tendencia central, pero sí vimos histogramas y vimos cuantiles. Y vimos la moda, no, perdón, la mediana. Vimos mediana, vimos los cuartiles, ¿se acuerdan? Cuartiles, quintiles, deciles, percentiles. Así que hoy vamos a ver lo que queda. Entonces habíamos hecho un repaso de cuáles eran las variables numéricas. Había dos grandes tipos: discretas, cuyos valores son 1 o el siguiente, pero nada entre medio. Puede ser 1, 2, 3, 4, son números, pero no puede ser 3,5 ni 4,23. Entonces muchas veces la edad en años o un número de algo suele ser entero. Número de hijos, número de parejas, lo que sea. En ese caso se dice que la variable es discreta. Cuando no hay distancia mínima posible entre los valores, puede ser tan cercanos como se quiera, como en la altura, en el peso, si se mide bien, se dice que las variables son continuas. Habíamos visto los niveles de medida para estas cosas, no voy a entrar en esto, pero ¿se acuerdan que había un nivel por intervalos? Aprovechando que son números, sabemos que hay un orden, hay números más chicos, hay números más grandes, pero además de haber un orden, el intervalo entre 3 y 4, la distancia que mide 3 y 4 es la misma que entre 20 y 21. Con otras escalas eso no pasa. Una escala subjetiva de dolor, habíamos visto, de repente una persona dice me duele 2, ahora me duele 3, y esa distancia subjetiva puede ser totalmente distinta en algún sentido que la distancia me duele 9, me duele 10. Habíamos visto que cuando usaban otro tipo de escalas puede aparecer un tipo de escala que tiene un 0 que no es arbitrario, un 0 absoluto, y ahí tenemos nivel de razón, y la propiedad del nivel de razón era que los cocientes entre dos valores se mantenían, no importa la escala. Entonces habíamos visto la temperatura en grados Kelvin, había un 0 absoluto. Yo decía que multiplicaba por 2 una temperatura en grados Kelvin, no importa si uso Kelvin o uso la otra, lo que sea, que tiene el mismo 0. Si tienen el 0 en el mismo lugar, que es el lugar donde va el 0 absoluto, que significa no hay nada, no importa cómo sea la escala para arriba. Si yo aumento el doble en una, aumento el doble en la otra. Uno tiene independencia de escala. Capaz que vamos a ver más adelante una escala de ese tipo. Ahora esto no les dice mucho, pero bueno, ya vendrá. Y esta era la hoja de ruta de esta clase, la clase pasada y la tercera clase. ¿Cómo describo un conjunto de medidas? ¿Cómo puedo resumir esa información? ¿Cómo caracterizo en un par de indicadores toda una distribución? Vimos distribución de frecuencias, vimos distribuciones la clase pasada. Y también vimos algunas formas de representar visualmente esa información. Así que con estas preguntas teníamos esta hoja de ruta. Vimos esto, ya lo vimos. Vimos cuantiles. Así que nos queda medidas de tendencia central y de dispersión, asimetría y kurtosis, y si nos da el tiempo, otras representaciones gráficas que son un poco más especializadas, no se ven tan a menudo, son más propias de la academia o del reporte más técnico, pero son comunes de todas formas. Ok, entonces nos quedamos acá. Esto lo vimos, el concepto de centro de una distribución también lo vimos para variables categóricas. El centro de los datos es como si hubiera una dispersión de las medidas en torno a ciertos valores, pero uno fuera el centro.
Entonces yo puedo caracterizar a todos esos valores por un valor que está en el medio, que es como el más frecuente, o algo así. ¿Sí? Es como el concepto de centro de gravedad o centro de masa. ¿Dónde está el centro? Para variables categóricas, si repasan la clase, vimos que había prácticamente solo una medida de tendencia central, que es la moda. ¿Sí? Y la moda en las variables categóricas es lo que más se repite, la categoría más frecuente. Entonces, en el censo de psicólogos, la variable de sexo, la moda, era femenino, porque es la categoría más frecuente, porque el 60% de los psicólogos son psicólogas. Así que esa es la moda. Si la variable es discreta, es exactamente lo mismo. Es el valor más frecuente. Entonces, si es el número de hijos, por ahí la moda es 1 o la moda es 2, me imagino. Habría que ver. Creo que estaba ahí la moda, creo que era 1. Creo que la categoría más frecuente es 1. O sea, o tienes 0 hijos, o tienes 1, o 2, o 3, o lo que sea. Alguna de esas categorías se va a llevar la mayor masa de frecuencia. Alguna va a ser más. Bueno, pueden ser 2 que tengan la misma frecuencia, eso es verdad. Capaz que hay justo la misma cantidad de gente que tiene 2 hijos o que tiene un hijo. Puede haber más de una moda. ¿Sí? Ahí la distribución es bimodal. ¿Pregunta? La moda es como lo frecuente, ¿por qué puede haber dos modas? ¿Cómo? ¿Por qué puede haber más de una moda si la moda es como lo más frecuente? Lo más frecuente, puede haber 2 categorías que tengan la misma frecuencia. Tiene que haber como 2 categorías con la máxima frecuencia. No sé, psicólogos con un hijo, 5.300. Con 2 hijos, 5.300. El resto, 2.000, no sé, te estoy inventando. En ese ejemplo hay 2 modas. ¿Ah? Si la variable es continua, lo que pasa es que no se repite, no hay categorías. Entonces, yo puedo decir que la moda de la altura es 1,70. Bueno, capaz que hay muy poca gente que mide 1,70 exacto. O capaz que nadie mide 1,70 con 0,00000. Algunos me dirán 1,70 con 0,1, otros me dirán 1,69 con 99, unos me dirán 1,70 con 0,023. Nadie mide exactamente 1,70, 0,000, no sé. Y 2 personas que miden casi lo mismo, es como que es lo mismo. La moda sería 1,70. Entonces se define un poco más sutilmente la moda, ahora lo vamos a ver. Implica definir categorías y ver la categoría más frecuente, o sea, es más o menos lo mismo. Sin embargo, en general, para variables continuas y también para discretas, lo más común y lo que todo el mundo conoce es la media, también conocida como promedio, y la mediana es otro indicador de tendencia central. Y ahora tienen idea de por qué se llama tendencia central. Porque la mediana, ¿se acuerdan? Era lo que estaba en el medio, partía la distribución en 2 mitades iguales. El número de observaciones menores a la mediana es el mismo número de observaciones mayores a la mediana. Entonces, es una idea del centro, ¿sí? Ordenan de menor a mayor y en el medio hasta la mediana. Y es una medida de hacia dónde tiende el centro de la distribución. Otra forma es promediar, que es lo que creo que todo el mundo hace desde la escuela. ¿Sí? Pepito tiene 5 naranjas, Anita tiene 8 naranjas, Josecito tiene 13 naranjas, Robertito tiene 2 naranjas. ¿Cuál es el número promedio de naranjas por niño? Sumas y dividís. Eso es básicamente la media, o el promedio más común, aunque hay distintos tipos de media, como vamos a ver ahora. Creo que solo les voy a hablar de la media aritmética, pero hay geométricas, armónicas, etc. Entonces yo puedo ver mi gráfico, mi histograma, mi distribución y me pregunto dónde está la moda. ¿Y para qué me sirve calcular la moda? La moda es lo que se llama un indicador resistente o robusto, debería decir. Un indicador de tendencia central que es robusto. Ahora vamos a ver qué es robusto. Bueno, ahí un poco lo dice, resistente a valores extremos. Ahora vamos a ver. Como ya dije, si la variable es discreta, te fijas en el valor que tiene más frecuencia. Listo. Si es continua,
tenés que hacer un histograma y definir intervalos. ¿Sí? Entonces te fijas en esos intervalos y te fijas cuál es el intervalo, o como dice ahí, clase modal, en la categoría clase esa que vos armaste, más frecuente. Para calcular la moda, eso sería la clase modal, la clase donde está la mayoría. La moda es un poco más útil y hay que promediar los valores de la moda y lo que está a la izquierda de la moda y lo que está a la derecha de la moda. Entonces, supónganse que ese es un esquema de un histograma de alturas, ni siquiera es un histograma real, es un dibujito. Pero ahí tienen 1,70 y 43. Hay 43 personas que miden entre 1,70 y 1,79 con 9999. Sí, es un rango de medidas. Porque la siguiente categoría arranca en 1,80. Así que la barrita que dice 36 a la derecha de 43 comprende las 36 personas que miden entre 1,80 y seguramente 1,89 con 9999. Para estas cosas es bueno que el intervalo sea constante. Acá son 10 centímetros, son categorías de 10 centímetros. Entonces tenemos 1,50 hasta adelante, 1,60 en adelante, 1,70 en adelante. ¿Sí? Y ese de adelante son 10 centímetros, 9,99999 centímetros. Entonces, ahí, ¿cuál es la clase modal? Bueno, la clase modal es 1,70 a 1,7999. ¿Sí? La más alta, tiene 43 de frecuencia. Entonces, ¿cómo es la media? Perdón, la moda. Ahí va. Ahí está. Ups. Esto es una forma de calcularla. La muestro para que vean cómo se hace cultura general. No viene mal. Hay que tomar ese LI, es el límite inferior de la clase modal, es el 1,70, más un producto de cosas que termina siendo el ancho de cada intervalo, 10 centímetros, por eso dice 0,10, ¿por qué dice 8? Ah, sí, la distancia. Ahí va. La distancia en frecuencia entre la clase modal y la clase anterior, más, bueno, acá está, D1 dividido D1 más D2. ¿Sí? ¿Qué es D1? Este menos este, 43 menos 35. ¿Qué es el D2? Este menos este. Entonces hacemos 43 menos 35 me da 8. ¿Está bien? 43 menos 36 me da 7. Entonces acá en D1 pongo 8, en D2 pongo 7, en A es el ancho, 10 centímetros, pongo 0,10 y esto es 1,70. Eso me da un número que va a andar en 1,70 por algo. Esto es 8 dividido 15, es un poquito más de la mitad, así que esto es 0,10, va a ser 5 centímetros, me va a dar más o menos 1,75. La idea es que está medio parejo esto, ¿no? Es como, está la clase modal y las dos categorías que le siguen, más o menos, están parejas en frecuencia, unas 35, otras 36. Entonces la idea es que, ¿dónde está la moda? Está entre 1,70 y 1,79. Si fuera mucho más frecuente 1,60 que 1,80, estaría como corrida hacia 1,70 y poco. Si fuera esta barra muy alta y esta muy chiquita. Si esta barra fuera muy alta y está muy chiquita, estaría como corrido a 1,79. Pero como una cosa media simétrica, quedó clavada en 1,75. La moda estaría más o menos en la mitad de la categoría. Esa es como la forma intuitiva de verlo. Todavía pues no ayuda mucho, pero la idea es que en un lugar de acá te voy a trazar la moda, la puedo trazar bien contra acá o la puedo trazar bien contra acá. Entonces me apoyo en cómo es esta forma para decir dónde está. Si hacen esa cuenta da 1,75, lo cual ahora me doy cuenta que puse los números bastante que pueden generar intuición con eso. Capaz que deje un videito que explique mejor cómo hacer esto. Me doy cuenta que no lo traje muy preparado. En suma, hay una forma de calcular la moda y nos viene a decir algo así como qué es lo más frecuente, qué es lo más probable.
Ese no soy yo, ¿verdad? Hay algo acoplando, haciendo un feedback. Será arriba. Ok. Ok. La moda, entonces, es más o menos como lo más frecuente, lo que más aparece de alguna forma calculado. La media, que comúnmente quiere decir promedio, también llamada media aritmética, es el viejo conocido, sumo todo y divido por el número de medidas. ¿Sí? Es lo más usado, en general, las medias es como que la medida de tendencia central que uno usa, lo usa intuitivamente, incluso. Cuando uno si va a comer en barra y van a pagar la cuenta y hacen un promedio de cuánto le costaría a cada persona, el promedio del gasto. Toma el gasto total, lo dividen entre el número de personas que están comiendo. La forma de calcularla es simplemente sumar, la sumatoria, ya lo saben, todos los valores y dividen en n. Y en general la notación que lleva la media o el promedio es el nombre de la variable x, y lo que sea, con un palito arriba, con un techo. ¿Sí? Hay muchas formas de escribir la media, o de llamarle a la media con un símbolo. Una de las más comunes es un palo arriba. ¿Sí? X techo, Y techo, lo que sea techo. Claro. Una de las cosas que tiene la media, o el promedio, es que es sensible a valores extremos. No es muy robusto, que digamos. Y en breve les contaré qué quiero decir con esto. Y el último de los clásicos. Faltó la mediana acá. Me faltó la mediana, pero ya la vimos la mediana, ¿no? La mediana saqué el valor. No voy a explicar de vuelta la mediana, ¿verdad? Mediana es el valor que separa a todo el conjunto de datos en dos mitades. ¿Sí? Si uno ordena de menor a mayor todas las medidas, se fija cuál está en el medio y más o menos esa es la mediana. Ok. Entonces, ¿qué quiero decir con que un indicador de tendencia central sea robusto o no sea robusto? Que a veces les puede pasar, les va a pasar, y a la gente que hace medidas les pasa, hay errores en la medida, siempre. Pueden ser multicausales, las fuentes de los errores son muchas. Pero por alguna razón, ya sea un error de ustedes al medir o que pase algo raro, puede haber lo que se llaman valores atípicos, también llamados valores extremos. Imagínense que están midiendo gente, miden 1,70, 1,65, 1,83, 1,49, 1,63, 2,38. Y pasó. Nadie se fijó qué pasó. Si era 2,08 y uno metió el dedazo y fue 2,38. ¿O qué? 0,85. Y ahora, o pasó un gurí, un nenito chiquito, o era 1,85 y uno metió el dedazo, o no. Entonces, por alguna razón puede haber valores que no deberían estar en la distribución que estamos mirando. Entonces, la robustez es una forma de medir qué tan sensible es el indicador a la aparición de esas cosas. Si tengo 1000 medidas y de repente hay una que está fuera de lugar, ¿eso me va a afectar mi medida? ¿Ese valor único de repente va a cambiar la medida o no? Uno le gustaría tener un indicador que no sea sensible a eso. Pues si tomé 10.000 medidas y una está mal, no quiero que esa única medida que está mal, si no la detecté, si se me coló, no me joda todo el resultado. O me empañe toda la distribución, me diga, no, la media ahora es mucho más alta. ¿Por qué? Entonces uno le gustaría tener algún indicador que sea robusto, que no importa que tengas un error, 2, 3, zafa. Cambia mucho un valor de media si yo agrego datos nuevos. Esa es otra forma de pensarlo. Si yo agrego observaciones,
¿Me va a cambiar mucho el valor? ¿No me va a cambiar? Si son pocos, no debiera. Acá traje un ejemplo medio sencillo, pero imagínense que hay 10 participantes en un estudio y esas son las edades: 34, 24, 56, 52, 21, 44, 64, 44. O sea, el más viejo tiene 56 y el más joven 21. Ese rango. ¿Está? Los ordenamos, los valores. Eso es para calcular la mediana, más fácil. La media, si sumo todo y divido entre 10, me da 42,7. No parece estar tan mal, ¿no? Hay varios cuarentones, algún joven de 20, pero compensan con todos los cuarentones y la persona de 56. No es tan ilógico. La mediana, si se fijan, me quedan los dos 44 metidos ahí. Se los sumo y lo divido entre 2. Lo que me da 44. O sea, la mediana es 44. Un poquito más grande que la media, pero anda ahí cerca. O sea que el centro está por ahí 40 y poco. La moda se repite. El único valor que se repite es de 44. Así que la moda es 44. Bien. ¿Qué pasa si agrego a un participante? Ahora son 11, está mal esa diapo. 11 participantes y uno tiene 97 años. Entonces fue el doble de la edad promedio. Bueno, más del doble en realidad. Los ordeno, me queda eso. ¿Qué pasa con la media? Ahora es 47,6. Era 42. Subió 5 años la media. La mediana sigue siendo 44 años. Bueno, ahora no es 44 y 2, ahora es 44 de verdad porque ese valor que está acá. La mediana quedó en 44 años. La moda quedó en 44 años. Lo único que cambió fue la media. Bueno, una sola observación. Y tampoco es tan grotesca, 97 años. Si ustedes ponen 197 ahí porque hubo un error, la media se les va... Sí, 80 años. Deja de ser un fiel representante de la tendencia central. La tendencia central sigue siendo 40 y poco. Por un dato se va. Esto ilustra un poco, de manera no muy divertida al menos, que la media es un indicador que no es robusto frente a valores extremos, como sí lo es la mediana y la moda. Y esto hay que tenerlo mucho en cuenta. Si uno lee algún estudio o si uno va a hacer una investigación y tiene valores, siempre calcule todo, por lo menos la media y la mediana. En algunas condiciones debería ser lo mismo, o casi. Algunas veces no, y es muy distinto. Bueno, hay comparación. Entonces, ¿cuáles son las medidas de tendencia central robustas? Bueno, hasta ahora la moda y la mediana. La media no. Hay una media que se llama, bueno, esta es aritmética. La media común, el promedio común y silvestre no lo es, pero hay otras medias. Algunas que las que hice abajo, que no sé por qué me he quedado ahí. La media windsorizada, la media recortada. La media recortada implica sacar los valores más altos y los más bajos y promediar ahí. Entonces la media recortada al tanto por ciento, saco los tanto por ciento más bajos y los tanto por ciento más altos. Entonces en el estudio de hoy se me iba el 97. Si sacaba un solo valor más alto y un solo valor más bajo, se me iba el de 21, se me iba el de 97 y promediaba ahí y iba a estar en torno de 42, 41 por ahí. Entonces con eso me saco de arriba esos valores extremos, o muy chicos o muy altos. La trimedia tiene que ver con los cuartiles. Es más una especie de mediana, trimediana que media, pero la idea es... La trimedia es promediar los 3 cuartiles.
¿Se acuerdan que teníamos 3 cuartiles? Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Cuartil 2 era la mediana. Entonces acá es como agarrar y sumar el cuartil 1 más el cuartil 2 más el cuartil 2 más el cuartil 3. Si darle doble peso al cuartil 2, o sea, esas 4 medidas, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 2, cuartil 3, y dividir entre 4. Una especie de promedio donde la mediana pesa el doble. Es como una mediana recargada en realidad. Es como un promedio de la mediana y los cuartiles, etc. Y pueden encontrarla alguna vez como trimedia. Y así como hay media aritmética, está la media geométrica y la media armónica, que no vamos a ver, y que quizás nunca ustedes vean mucho de eso. Pero lo que quiero transmitirles es que hay muchas medidas de tendencia central. Las más comunes, moda, mediana y media, el promedio. De esas dos, las robustas son la moda y la mediana, no en la medida. Pero hay más. Es un catálogo bastante alto, amplio y ancho. Hello. Ahí va. Entonces, si tienen una distribución que tiene esta forma, les puede pasar esto. Que haya casos extremos, en este caso de un solo lado, hay unos valores que se fueron, que quién sabe por qué están ahí. Capaz que tienen una razón de ser. Capaz que tengo mi población, estoy estudiando una población de, qué sé yo, ¿qué puede ser esto? Personas, entre comillas, normales, sacadas al azar, muestras al azar de la población, y esto es el peso. Y acá tengo, ¿cómo es? Fui a un club, a un gimnasio y encontré los tipos que hacen halterofilia, ¿no? Que levantan 200 kilos, que levantan 300 kilos, que todos seguramente pesen más de 120 kilos, por lo menos. Entonces me encontré un tipo que pesa 150 kilos, otro que pesa 120 y así, y me generan como otra distribución chiquita y corrida. Que me molesta, porque yo de repente o los separo las dos, pero si no me di cuenta me quedó eso ahí. Pero de todas formas, acá se compara un poco el efecto que tienen esos casos extremos sobre la moda, la mediana y la media. La moda va a seguir ahí impávida, no le importa nada a la moda. Le vas agregando valores extremos y la moda quieta. Porque es como el pico de la campana, el pico de la distribución, el valor más probable. Mientras este otro pico sea chiquito, no hay problema, la moda está ahí. El promedio, no lo puse en español, acabo de darme cuenta. Mode es moda, obviamente, median es mediana y min es a la vez malvado, es el promedio. Entonces, el promedio es este que está acá, es el que más se corre cuando aparecen valores extremos. Y la mediana se corre un poquito. Y se corre un poquito, pero es bastante poco. Hay como una diferencia grande. El promedio le importa qué tan alto es el valor. Yo puedo agregar un solo valor, pero si es muy alto, el promedio depende de ese valor y se va. La mediana no le importa. Para la mediana se corre lo mismo si el valor es 1000, si el valor es 10.000 o si el valor es 1.000.000. En la mitad estaba acá y ahora la mitad está acá. ¿Se entiende? O sea, la mediana no le importa mucho. Estaba en 35, ahora es en 37. Está listo. Ahora, el promedio con un solo valor muy alto, me fui. Porque lo estoy sumando, estoy dividiendo. Entonces, si el promedio me daba 10, porque era 14 más 15 más 30, no sé qué, dividido no sé cuánto. Ahora es 14 más 15 más 30 más 8.000 dividido 10, lo que sea. Entonces ahí el promedio se fue, como que lo rapta, el valor extremo se lleva el promedio consigo. Acá esta figura la voy a repetir porque les muestra la interacción entre las medidas de tendencia central y una propiedad de distribuciones que vamos a ver ahora, que es el grado de simetría o de asimetría que tienen. La curva del medio se parece mucho a una curva gaussiana, a la curva normal que nombré en la clase pasada, que tiene la propiedad de ser simétrica. O sea que tenemos el centro y a ambos lados del centro es la misma cosa.
Cuando más o menos pasa eso, más o menos, la media, la moda y la mediana coinciden. O casi. No deberían separarse mucho. Por eso que a veces se usan la media y punto. Porque con la media tenemos la moda y tenemos la mediana, todo. Pero eso solo si hay simetría de verdad. Con las alturas humanas seguramente pase algo parecido a esto. Y que la moda sea unos 70, la mediana sea unos 70 y poco, y la media más o menos. ¿Sí? Pero si la curva es asimétrica, quiere decir que hay un lado que se esparrama más que el otro. O sea que acá hay como más valores extremos grandes de este lado. Entonces me corre la media para allá. Y un poco la mediana también. En este caso, hay muchos valores muy chicos, más de los que debería. Entonces me corre la media para allá. Sí. Buena cosa es tener las tres cosas. Tener la distribución y verla en gráfico para darse cuenta a ojo si es simétrico o no. Cosa muy importante. Tener un indicador de simetría que me diga si es simétrico X, si es simétrico J o no. Y ver qué puede estar pasando con la mediana, la media y la moda. Y si vale la pena ver que las tres sean distintas o si es lo mismo. Si toma una situación del medio, que no importa. Me van a dar todas lo mismo. O deberían dar todas lo mismo. Ok. Entonces por ahí va la tendencia central. Ups. ¿Qué es la dispersión? Es como la continuación del centro. Tengo el centro, es este. Ahora, ¿qué tan ancha o qué tan chata, en un sentido que vamos a ver ahora, es esa distribución? La mayoría de los valores están en torno al centro o también se reparten lejos del centro. Entonces, si uno va caminando por la calle y ve que las personas más o menos en promedio miden 1,70, pero la mayoría de la gente, o sea, no miden exactamente 1,70, capaz que miden entre 1,60 y 1,80. Y ahí más o menos es difícil, se encuentra gente que mida menos 1,60 y más de 1,80, pero son los menos, supónganse. Y esa es la situación. Ahora yo voy a Buenos Aires, por decir un ejemplo, y veo en la calle que la gente mide 1,70, más o menos. El promedio, la moda, lo que ustedes quieran, es 1,70. Es lo más probable, todo eso. Pero encuentro mucho más gente de 1,60 y mucha gente de 1,80. Hay como más variabilidad. Encuentro mucha gente de 1,65, mucha gente de 1,88. Sí. Perdón, 1,50 y 1,90. Ahí va, macho. En Montevideo entre 1,60 y 1,80. En Buenos Aires entre 1,50 y 1,90. 20 centímetros abajo y 20 centímetros para arriba. Hay más variabilidad. Me encuentro con un tipo que mide 1,54, otro que mide 1,86, como si nada. Cosa que no se ve mucho en Montevideo. Pero siguen siendo las dos medias 1,70. Este sería el caso uruguayo, si quieren, por exagerar la curva amarilla. Acá está la media. Recuerden que el área es proporcional a la frecuencia o la probabilidad, así que la mayoría de la gente está entre este valor, 1,60 y 1,80. Y Argentina, Buenos Aires, es esta curva azul, que hay mucha más gente que se desparrama para los valores bajos y que se desparrama para los valores altos. Que ya lo vimos en la clase 3, esto, ¿sí? Alguno que vino o la vio. Es la idea de que tanto se desparraman en otras categorías que no sean la del centro. ¿Sí? Que tan repartida está la torta, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo podemos medir esta dispersión? ¿Qué medidas tengo para medir dispersión? Hey. Hello, allá. Una, la más obvia, es la amplitud o el rango total. O sea, agarro el valor más grande que tengo y se lo resto al más chico que tenga. Ahí tengo una idea de dónde a dónde va la distribución.
No, ¿cuánto mide la persona más baja? Dice, ¿no? 1 metro. Persona más alta, 2 metros 40. Está listo, ahí tengo mi amplitud. 1 metro 40. En ese 1 metro 40 está todo el rango de variabilidad de las alturas humanas. No sé. Estoy inventando. Una un poco más fina es la distancia o amplitud intercuartil. Si los cuartiles me dicen dónde está el cuarto, el segundo cuarto, el tercer cuarto y el cuarto cuarto de la población, entre el 1 y el 3 está la mitad de la población, en torno a la mediana, que es el cuartil 2. Entonces me dice como que dónde está la mayoría de la gente. Para mí es la mitad, ¿no? El rango de variabilidad que tiene la mitad del medio de la población. Ni los que son ni muy bajos, ni los que son ni muy altos. ¿Sí? Así que esa es otra medida de dispersión. Y después está el desvío estándar y la varianza, que utilizan la media. Así como la distancia o amplitud intercuartil y otras cosas parecidas usan los cuartiles o la mediana, esto usa la media. Entonces, vamos a poner números a la cosa. Si tenemos la distribución de edad de los psicólogos del Uruguay, ahí la tenemos en rangos, acá son rangos, para que no sea una gráfica muy grande, pero no hace falta hacerla en rangos, son variables discretas. El valor máximo, si se acuerdan, era 79. Y el mínimo 23, o sea que el psicólogo más joven actualmente tiene 23 años, capaz que está por cumplir los 24. Bien por ella, seguramente, según ella. Y el psicólogo más longevo hasta ahora, 79 años. Así que la amplitud es 56 años. Eso me da una idea de a dónde anda la dispersión de los datos. Bueno, podría ser 156 y ahí sería otra, un poco raro. Ahí no quedó animado, pero la misma gráfica ahora la hice más fina, pues me aburrí. ¿Cuál es la amplitud intercuartil? Bueno, el cuartil 1 es 32, el 2 es 39 y el 3 es 49. Así que la amplitud es el 3 menos el 1, 49 menos 32, 17 años. El cuartil 2 es la mediana, 39. Así que es como una idea de que en torno a 39 años, más o menos 17, está como más o menos la mitad de la población. Más o menos, no es exacto. En realidad está entre 32 y 49. Pero sí, es casi 17 años, ¿no? 39 menos 17 me da 20 y algo. Perdón, 17 dividido 2 sería 8 con... No, 8,5, ahí va. 39 menos 8,5 me da 31,5. No, 30, no importa. Es casi lo mismo que el cuartil 1 y el cuartil 3, pero no es lo mismo. Me da la dispersión. Ahora, ahí está. ¿Ven? O sea, el cuartil 2, lo que quiero decir es que podría estar más cerca del cuartil 1 o más cerca del cuartil 3. Acá justo está como en el medio, más o menos. Pero no tiene por qué. Cuartil 2 puede estar pegado al cuartil 3. Por ejemplo. Si acá hubiera mucha masa azul. De hecho, el cuartil 2 está un poquito más cerca del cuartil 1. Se fijan, la distancia entre 39 y 32 son 7 años. Y entre 39 y 49 son 10 años. Así que el cuartil 2 no está exactamente entre el 1 y el 3. Está corrido 3 años para atrás. Parece ahí en la gráfica, pero no. Bueno, la varianza, y lo que es casi lo mismo el desvío estándar, también se llama desvío típico, desviación típica, desviación estándar, hay muchos nombres. En inglés
Creo que Standard Deviation es el canónico. Pero a veces depende de cómo traducen estándar. Si estándar lo traducís estándar, tenés el desvío estándar. Si lo traducís como típico, o sea, típico como traducción de estándar. Y desviación tampoco se pone mucho de acuerdo. Lo que es cierto es que la varianza, que es el único nombre que hay, es el promedio de las desviaciones de la media al cuadrado. Y vamos por partes. Tenemos una variable altura o edad o lo que sea, digamos que se llama variable x. Cada dato individual es x sub i, es x con una i chiquita. ¿Sí? X1 será la primera medida, x2 será la segunda medida y así. X 8544 es la medida 8544. Lo que tengo que hacer para calcular la varianza es tomar cada dato y restarle la media. Saber cuánto se desvía de la media, cuánto se aparta de la media. Si todos los valores fueran exactamente la media, todas las personas miden 1,70, todos los psicólogos tienen 39 años, entonces estos desvíos valen 0. 39 menos 39, 0. 39 menos 39, 0. Eso les va a decir que esa varianza es 0. No hay variedad. ¿Está? Así que cuando hago esto, tengo una idea de qué tan lejos está cada medida del centro. Es como si pusiera un poste en la media y ahora mido la distancia a la que estoy del poste. Uno está cerquita, otro está lejos del poste. Entonces, tomo esas distancias del poste y esas distancias que pueden ser negativas o positivas. Porque si estoy por arriba del valor, estoy del lado derecho si quieren, soy más grande que la media, me lo resto, me queda positivo. Pero si soy más chico que la media, mido 1,60, me restás la media, 1,60 menos 1,70 me queda menos 10. Así que estas distancias tienen un 0, tienen un lado negativo y un lado positivo. Se elevan al cuadrado. Entonces, todos esos números, 10 centímetros, 5 centímetros, lo que sea, los elevo al cuadrado. Ahí ya me quedan todos positivos. Cualquier número elevado al cuadrado da positivo, salvo que sea la raíz del menos 1. Cualquier número normal y real elevado al cuadrado es positivo. Así que cuando tengo llaman las desviaciones cuadráticas, si quieren, en la distancia que tengo cada valor a la media elevado al cuadrado, son números positivos. ¿Qué hago con eso? Los promedio. ¿Se entiende? Tengo el centro, tengo valores que pueden estar de un lado o del otro del centro, o pueden estar en el centro. Tomo las medidas de distancia. El resto uno menos el otro. Entonces el que estaba a 5 centímetros de la media me queda 5, distancia 5. Media 1,70. Yo mido 1,97. Distancia de la media 27 centímetros. Eso al cuadrado me da un número grande. Eso para todas las medidas. Otra medida será 1,50. Distancia a la media 20 centímetros. ¿No? Unos 50, bueno, menos 20 en realidad. 1,50 menos 1,70 menos 20. Elevo al cuadrado 400. Y así con todos. Entonces, por cada valor de medida tengo un valor de distancia a la media al cuadrado. Sumo todo dividido por n. Esta fórmula que tengo acá me dice eso. Tomo cada valor, le resto la media, lo elevo al cuadrado, ¿sí? xi menos x techo, la media, elevo al cuadrado, sumo todos los que tengo, lo sumo 20 más 5 más 2 más 20 más 30 más 2 más 8 y lo divido entre el número de observaciones que tengo. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Bueno, si tengo el poste acá, la media, y todos están apretaditos a 2 centímetros de la media, o sea, no hay persona que mida más de 1,72 y no hay persona que mida menos de 1,68. Si pasara eso, todos están cerquita de la media. Las distancias a la media, esta cosa que está acá, vale 2 centímetros, como mucho. 1, 0,8, 2, ¿no? Lo elevo al cuadrado, me quedan números un poquito más grandes, pero igual son chiquitos. Promedio eso y me da un número chiquito. Me dice varianza chiquita. Si tengo un poste acá, 1,70, pero ahora
casi toda la gente está a 20 centímetros de un lado o 20 centímetros del otro, las distancias estas que estoy sumando son 20 centímetros, 15, no sé cuánto. Cuando elevo eso al cuadrado me queda 400, 300, no sé cuánto, números enormes. Promediado me da un número grande. ¿Se entiende la idea intuitiva detrás? Tomo las distancias. Si las distancias son chiquitas, me dan números chiquitos. Si las distancias son grandes, me dan números grandes. Y eso es un indicador de varianza, de cuánto varían esas medidas en torno a una centro. En este caso el centro es la media. ¿No? Esa es la varianza, el promedio de los desvíos al cuadrado, los desvíos de la media al cuadrado. Entonces, si la varianza es grande, varía mucho. Si la varianza es chica, se varía poco. ¿Sí? N es el número de observaciones. Sí. Elevo toda esa resta al cuadrado. Sumo todos esos. Entonces lee así. Para cada dato le resto esto. Elevo al cuadrado cada resta. Esta sumatoria me dice que tengo que sumarlos, todos, las observaciones que tenga, y después divido todo entre el número de medidas. Este n debería ser el n grande pero es lo mismo. N por lo general suele ser el número de algo. En general es el número de medidas o algo así, ¿no? Entonces es un promedio. La varianza es una especie de promedio, porque estoy sumando y dividiendo. Sumo 10 medidas y divido sobre 10. Sumo 100 medidas, divido sobre 100. Eso es promediar, ¿no? Promedio, sumo 20 medidas y divido entre 20. Pero en vez de promediar el valor en sí, promedio es las distancias a la media al cuadrado. ¿Por qué? Bueno, otra clase. Pero es lo que se hace. Entonces me dice si las distancias son chiquitas o las distancias son grandes en promedio. Entonces tenemos el promedio de los valores, el promedio de los desvíos. Para que sea un número que yo puedo manejar de verdad, tengo que tomar la raíz cuadrada de eso. Porque así como elevo el cuadrado y el 20 se me convirtió en 400, entonces tengo que la media de alturas es 1,70, pero la varianza es 400. ¿400 qué? ¿400 centímetros? Entonces la gente más o menos mide 1,70 o 4 metros para un lado y 4 metros para el otro. No. Si tomamos la raíz cuadrada de eso, una vez que calculamos la varianza, la raíz cuadrada de eso vuelve a ser un número comparable con la media. Ups. Uf. ¿Qué quiere decir con esto? A ver, bueno, vamos a dejar esto por un momento. Sí, acá tengo un ejemplo que inventé, que ojalá no sea muy real porque puse sueldo de psicólogos y la media es 15.000. 15.000 pesos, muchachos, vamos arriba. Entonces, si yo calculo la varianza de eso, no está. La varianza de eso es 1.000.000. No está ahí. El S cuadrado es 1.000.000. Porque las cuentas dan así. Porque ¿cuál es la gracia? Que hay personas que ganan 10.000 pesos y hay personas que ganan 18.000 pesos. ¿Ah? Sí. Entonces las distancias a la media son números de estilo 4.000, 3.000, 2.000, 1.000 y algo. Cuando elevan esas distancias al cuadrado les quedan millones. Promedian millones y les queda, creo que es 1.000.000. Entonces, yo quiero decir algo acerca de la distribución, digo, la media es 15.000, la varianza es 1.000.000. ¿1.000.000 de pesos? No. Pero si tomo la raíz cuadrada de 1.000.000, vuelve a ser un número en pesos, vuelve a ser 1.000 pesos. Entonces puedo dibujarla acá y puedo decir, la media es 15.000 pesos, la varianza son 1.000 pesos. Entonces acá tenemos los 15.000 de la media, y acá tenemos los 15.000 más 1.000, los 16.000 pesos, y acá tenemos 15 menos 1.000 pesos, 14.000 pesos. Entonces acá tengo 14.000, 15.000 y 16.000 pesos. En general se usa así la varianza. Se toma la raíz cuadrada, el desvío estándar y me dice, bueno, acá tengo la media, tengo 1.000 para arriba y 1.000 para abajo, y entre estas dos líneas
está la mayoría de las personas. De hecho, esto es verdad para esta distribución. La mayoría de las personas en este modelo cobran entre 14.000 y 16.000 pesos. Así se usa normalmente el desvío estándar. Tengo otro ejemplo. Ahí va. Otra situación. Acá sigue siendo 15.000 pesos la media. Pero noten que toda la distribución es como más chata, está como comprimida. Eso es porque a ojo, la gente no gana menos de 13.000 pesos y tampoco gana más de 16.000. O sea, la mayoría de los sueldos están en torno muy cercano de los 15.000 pesos. Hay menos variabilidad, hay menos varianza. Si calculan la varianza, eso no está ahí, pero son 500 por 500, así que son 250.000 de varianza. Eso no es enorme, pero el desvío estándar, la raíz cuadrada de eso, es 500. Entonces, como yo dibujo eso ahí, me queda 15.000, la otra raya es 15.500, la media más un desvío estándar, 15.000 menos 500, 4.500. Y puedo decir que hay mucha gente que cobra entre 14.500 y 15.500 pesos. Contra hoy que eran 14.000 y 16.000. Ahora la varianza es menor. La mayoría de la gente cobra entre 14.500 y 15.500. Entonces ese 500, ese es lo que me dice. Me dice que yo le subo o le bajo ese 500 o ese 1.000 y tengo una idea de más o menos dónde anda la mayoría de la gente. Lo que yo he dicho una y otra vez con el 1,70 más menos 10 o más menos 20 centímetros. La mayoría de la gente mide entre 1,50 y 1,90. Bueno, podría pasar que la media fuera 1,70 y el desvío estándar 20 centímetros. 20 centímetros para arriba me da 1,90. 20 para abajo me da 1,50. Bien, entre esos valores está la mayoría de la gente. No todos, siempre hay gente que está por debajo de la media menos un desvío, y hay gente que está por encima de la media más un desvío. Pero la media más menos un desvío estándar es una cosa muy utilizada, una medida de dispersión muy usada. Si un día lo van a hacer, esto es un detalle menor, pero igual está bueno ponerlo, lo van a encontrar en el libro. Cuando vayan a calcular la varianza y la desvío estándar, en vez de dividir entre n, tienen que dividir entre n menos 1. Así que si tienen 10 observaciones, dividen entre 9. ¿Por qué? Larga historia. Pero se usa eso. Se usa eso porque si no, se cometen más errores. Vamos a decirlo corto. Esto es un estimador no sesgado de la varianza, en fin. Cuando hacen las cuentas en Excel, en general hace esta fórmula. Igual son detalles técnicos. Entonces, ahora tenemos todas las medidas de dispersión posibles en una sola distribución. Este es el caso de los sueldos. Esa es la amplitud total. 7.200 pesos. O sea, hay un rango de 7.200 pesos, están todos los sueldos. No sé, acá no me dice más nada, pero la diferencia entre el mayor sueldo y el menor sueldo son 7.200 pesos. Esa es la amplitud. Ahí está la mediana, el cuartil 1 y el cuartil 3. ¿No? Cuartil 1, 2, 3. Entonces, la distancia entre el cuartil 1 y 3 es la distancia intercuartil. Y me dio 1.370. A la media no la dije, sigue siendo de 15.000 pesos, ¿no? No. La media está por acá, 15.000, se ve bien. Y ya sé que la mitad de la población más o menos va a estar ahí. La variación es de 1.500, 1.300 pesos. Ahí dibujé la media menos un desvío y media más un desvío.
Entonces esa es la distancia entre media menos un desvío y media más un desvío. Así que eso es 2 veces el desvío estándar. Y esa otra barrita verde es el desvío estándar. Esa cosita, que hay medio, 1000. O sea que entre 14.000 y 16.000 pesos están la mayoría de los sueldos. ¿Por qué digo eso? No siempre pasa esto, en este caso pasa. O sea, los indicadores están siempre que tienen variables puede calcular esas 3 cosas. Siempre. Y más o menos le va a dar esa idea. Acá tengo un caso real. Media más desvío estándar y media menos desvío estándar. Acá no puedo decir que la mayoría de las personas están entre ese rango. Creo que cumple igual, pero no estoy seguro. Otra, acá compara la media con la mediana y los cuartiles con la media más el desvío, que son como cosas parecidas, ¿no? Tengo una medida central y tengo una cosa acá y otra cosa acá, y me dice que entre estas dos hay muchas cosas, pero vean que no coinciden exactamente. La media obviamente no coincide exactamente con la mediana, y la amplitud intercuartil es un poco más chica que la distancia entre la media menos el desvío y la media y el desvío. Pero siguen apuntando a lo mismo, ¿no? Como el rango donde se da la mayor variación. Acá. Y te da más o menos entre 40 y 50 y 30, ¿sí? De 30 a 50 está la mayoría de los psicólogos. Esas son las edades de los psicólogos. Todos los indicadores más o menos van para el mismo lado. Lo cual está bueno. No siempre pasa. Vamos a aflojar un poco. Así que, dependiendo de la forma que tenga la distribución, me va a dar con más o menos dispersión. Y eso me va a querer decir algo del fenómeno que estoy estudiando, no sé. Pero puedo hacer más cosas todavía. Porque ¿qué pasa si la distribución está acumulada hacia un lado o está acumulada hacia el otro? Mirá que dice que hay como un exceso de valores altos o un exceso de valores bajos en función de una cosa que sería simétrica. Esta la vimos hoy, ¿no? La media, la moda y la mediana coinciden si hay simetría, pero si no, no. Entonces, ¿cómo puedo cuantificar yo la asimetría? Bueno, hay indicador de asimetría que no traje cómo se calcula, pero hay indicadores de asimetría. Entonces se habla de 3 asimetrías. La asimetría 0, que es no hay asimetría, que es el caso de una distribución simétrica. ¿Sí? Asimetría 0. Asimetría positiva, que es el caso de la derecha. Tengo como un exceso de valores altos. Entonces la media se me va a ir para allá afuera, la mediana un poco menos y la moda impertérrita. Y el caso contrario, que es la asimetría hacia la izquierda, diríamos asimetría negativa. Entonces la media se me va para los lugares donde hay valores más bajos. Nada nuevo bajo el sol, de hecho. Otra cosa que se puede medir es la kurtosis o el grado de apuntamiento. Sí. Tengo el centro, pero esto es como la forma de explicarlo es qué tan picuda o qué tan chata luce la distribución. O es normal, y normal puede ser puesto entre comillas, pero normal tiene una definición y es la distribución normal, la que se llama normal, la campana de Gauss. Entonces, si es normal o tiene una forma muy parecida a la campana de Gauss, que ni es ni chata chata ni picuda picuda, entonces a eso le llaman kurtosis del medio, ¿sí? O mesocúrtica, es como la mitad.
Ni muy ni tan tan. Si es picuda es leptocúrtica, que no hay mucha forma de acordarse. O si es chata es platicúrtica, y piensen en un plato, y piensen, de hecho viene en latín plato, que es chato. Distribución chata platicúrtica. Y ahí en inglés hay más mnemotecnias para acordarse, porque este bicho, también mal dibujado, pues el ornitorrinco, tiene como un lomo rechato, ¿sí? Es como distribución chata. Y de hecho, por cómo es el nombre en inglés, en latín, de hecho, en vez de ornitorrinco es platypus, porque es como chato, pico chato. Entonces, ¿se acuerdan de que una distribución es platicúrtica, es la chata, porque chato, y leptocúrtica, ponen canguro porque es otro animal australiano, y es picudo si le pones así, yo qué sé. Si buscan este dibujo está lleno de variaciones eso en internet, como para acordarse cuál es el nombre. La gracia última de estas cosas es que hay formas de calcularlo y que a veces es necesario calcularlo si ustedes quieren hacer algunos análisis después. Depende de cómo les dé la asimetría o no, van a hacer un análisis u otro análisis. Acá se los muestro con el único espíritu de que ustedes sepan que existe una cosa llamada kurtosis. No soy especial interesado en estas cosas, pero va a aparecer en un análisis descriptivo, aparece. Y de hecho, una de las propiedades de la distribución normal, que vamos a ver la clase que viene, es que es mesocúrtica, no es ni muy picuda ni muy chata, y que es simétrica. ¿Sí? Bien simétrica, no tiene ningún sesgo hacia ningún rango de valores. Bueno. Entonces les puede pasar básicamente 6 configuraciones de asimetría y kurtosis. Bien. La fila de arriba son distribuciones simétricas. En el medio en la columna del medio son mesocúrticas. Entonces, esta es la curva normal, digamos. De hecho, creo que eso la línea continua es una distribución normal, que es la estándar, la que aparece siempre, o muchas veces, y que no es ni chata ni picuda, y es simétrica, acá. Leptocúrtica picuda, que quiero decir que como demasiado elevada. Es sutil esto, porque no significa que la varianza sea menor necesariamente. Puede ser la varianza igual y ser como picuda. O sea que las categorías del medio están muy representadas y después como que baja drásticamente. Platicúrtica es que chata. Claro, de repente pega un escalón a cero, pero hay una parte del medio que es como chatita. Las 3 de arriba son simétricas y acá abajo es lo mismo, pero con asimetría. De hecho, esta asimetría es la misma y es asimetría negativa. ¿Sí? Entonces acá picuda y asimétrica para la izquierda, picuda y simétrica. Perdón, esto es asimétrica, pero asimétrica, pero mesocúrtica, y chata y asimétrica. Que es raro, chata. Bueno, sí se puede. Entonces, en alguna de esas 6 cuadrados va a estar su distribución de alturas, su distribución de resultados de la prueba de depresión, del inventario de Beck, su prueba de ansiedad, su prueba de lo que sea, su inventario de, qué sé yo, craving de cocaína, cualquier cosa que administren, va a caer en su distribución en alguno de esos paneles. La del medio arriba es la más común. Y acá que tengo, agarré la distribución de edad de los psicólogos y le calculé la asimetría. Asimetría positiva. Esto me dice que algunos valores, ¿por qué positiva? A ver. Es asimétrica porque esto está sobre representado con respecto a esto, ¿no? Desde acá hay pocos y acá hay muchos. Entonces, como está todo cargado sobre la izquierda, está todo cargado sobre los valores chicos.
¿Está bien eso? Sí, está bien. Porque es esta situación que tienen acá. ¿Sí? Esto le pasa a la distribución de edades. Muchos jóvenes, pocos viejos. Esto es muchos viejos, pocos jóvenes. Y esto es nivel 8. Ok. Y la kurtosis medio negativa. Y eso creo que es el platicúrtica. Es una distribución más bien chata. No es que hay un pico y cae, sino que hay una parte media chata acá. No es mucho, pero bueno. Kurtosis 0 es mesocúrtica. No hay chata. Ni muy chata ni muy picuda. Así que asimétrica. Lepto. Ah, la mierda. ¿Puse bien esto? Picuda. Bueno. Investiguen. Dejo deberes. Creo que no es leptocúrtico, pero no importa. Hay veces que no es fácil de ver a ojo. Acá es chata, picuda. Mira, yo me equivoqué, dije que era chata y parece que es picuda. No estoy seguro. Pero eso de chata y picuda funciona muy bien cuando uno tiene una distribución simétrica. Si es asimétrica es más difícil. Pero bueno, en todo caso, se puede hacer. Bueno. En lo que queda, les voy a comentar otras formas de representar gráficamente las distribuciones que son más especiales, más típicas de un reporte más técnico. Aparecen en artículos científicos, aparecen en informes técnicos de una encuestadora, pueden aparecer, pero no son lo más amigables visualmente. Es como que compactan muy bien mucha información, pero no es tan intuitivo o obvio como una gráfica de barras. Estamos acá. Entonces, vamos a ver dos cosas. La primera es el diagrama de cajas. ¿No? También llamado caja y bigote. Box and whiskers o box plot. Y les muestra varias cosas de una. Mediana, cuartiles, dispersión y valores extremos. Todo en un diagrama. ¿Cómo luce este diagrama? Como una caja con palitos llamados bigotes. ¿Alguien vio esto alguna vez? ¿No? ¿Qué es eso que está ahí? Bueno, acá me faltó dibujar una escala acá. Acá supónganse que hay alturas. Hay una escala que dice 1,70 acá, y dice que es 1,80 acá y 1,60 por acá. ¿Sí? Hay una escala. Entonces en esa escala voy a poner varias cosas. Hay una caja con una línea en el medio. La línea en el medio es donde está la mediana, o el cuartil 2. ¿Sí? Acá hay una escala y debe decir 1,70, supóngase. Los extremos de la caja son los cuartiles. Entonces la distancia entre una punta de la caja y la otra es la distancia o la amplitud intercuartil. Entonces, me da una idea de qué tan ancha es la caja. Si la caja es muy ancha, hay una gran dispersión. Si la caja es muy chiquita, hay muy poca dispersión. Entonces, intuitivamente veo si la caja se estira o se hace chiquita. Los bigotes son el de arriba del cuartil 3 más 1,5 veces la distancia intercuartil. Ahí no está muy bien dibujado, pero es eso. Y el de abajo es el cuartil 1 menos 1,5 veces la distancia intercuartil. Tampoco me quedó dibujado mal, pero es eso. Así que la mayoría de los casos se supone que deberían estar entre el bigote de abajo y el bigote de arriba. Entonces supónganse que acá hay una escala y esto es 1,70, acá está el 1,9, 2 metros y algo, y acá está el 1,40 y poco. Aún así, hay algunos datos atípicos, extremos, quizás sean errores, quizás no, que están por arriba o por abajo de esos valores típicos. Entonces ahí aparece, se llama valor extremo superior. Hay un tipo que mide 2,30. Entonces le pones un redondelito en 2,30. Y a cada dato extraño le pones un redondelito. A veces son asteriscos, depende.
Pero como que dibujas el grueso de distribución en una caja con bigotes, y a los que se pasan por arriba o se pasan por abajo, puntitos arriba, puntitos abajo. Entonces ahí ya ves mucha información en un solo diagrama. ¿Dónde está la media? ¿Dónde están los cuartiles? ¿Dónde es el rango esperable de medidas? Y si alguno se pasa de la raya. Imagínense que midieran la altura de personas y aparecen medidas de 3 metros. Como 20 medidas que dicen 3 metros con algo. Porque el tipo uno metió 3, pero se equivocó, yo qué sé. Ustedes de repente ven el histograma, capaz que salta, pero miran la media, miran la mediana, no ven nada. Miran esto, les aparece esto y le aparecen 20 puntitos acá arriba. De una lo ven, de una. Es un gran gráfico para ver los valores atípicos. Van a aparecer ahí como fuera, despegados de la caja esa. Ese es el primer uso del diagrama de caja, ver si hay algo mal. ¿Sí? Paso 1, como tienen datos, graficar de todas las maneras posibles. Esta incluida. Y acá ven si hay algo mal. Es decir, si todo va bien, siguen adelante. Ese es un diagrama de estos de la edad. Entonces acá le da la mediana, los cuartiles más o menos la distancia entre cuartil. Y acá hay unos casos atípicos. Las personas que tienen más de 70 y algo, bueno, está. No son valores extremos, son gente que, bueno, se va un poco del pelotón que tiene 40 años, pero bueno, no son errores, pero los vemos ahí. Son útiles para comparar distribuciones de una. Entonces ahí tengo 2 distribuciones de los sueldos de hoy. Ahí ya me doy cuenta de algo que rompe los ojos. La media podrá ser la misma, en este caso la mediana es la misma, pero la dispersión es muy otra. Y ya lo ven ahí. Aparecen como unos valores atípicos. Esto no son atípicos. Realmente son valores que están ahí, se van un poco de ese diagrama y se aparecen puntitos. Pero lo obvio es que el ancho de la caja es más chico y los bigotes también. Y esta figura me quedó chata, pero chiquita, pero es la misma idea de los 6 paneles de asimetría y kurtosis, pero hecha diagrama de caja. Y simplemente para ver las distribuciones simétricas son cajas simétricas. Las asimétricas son cajas que tienen un bigote más largo que el otro. O la línea media está para un lado o para el otro de la caja. Y bueno, básicamente la misma información hecha caja. Por si un día se topan con una diagrama de caja. Y ahora sí, para terminar, es otro que puede aparecer por ahí, que está interesante, que es el diagrama de tallo y hojas. Que dice algo así como que es como si vieran la distribución, pero la van a ver acostada. A ver si tengo una mejor imagen. Ahí va. Ven una distribución, vieron que estos son, imagínense que son alturas de hecho, de personas. Bien, debería ser una especie de campana ahí, simétrica, en torno a 1,70. Pero ahora la ven acostada, de la misma idea. La forma de leer esto es, esta columna es la frecuencia de cada categoría. Obviémosla por un segundo. Nos quedamos con esto, la columna del medio. Se llaman tallos. ¿Y cómo se lee esto? Se lee 149, 151, 152 y 153. Me dice qué valores está en cada categoría. Acá esta categoría, que tiene frecuencia 29, es la categoría que va de 156 a 157 centímetros. 1,56 m y 1,57 m. Esta es 1,70 y 1,71. Las hojas son esta columna de acá, completan al tallo y me dan el número de lo que estoy graficando. Pero pongo tantas hojas
como frecuencia hay en esa categoría. Entonces me va dibujando el perfil. Entonces repiten los ceros porque hay mucha gente que mide entre 1,70 y 1,71. Entonces, 1,70 y 1,71. Ok, esta es la categoría esta y es la moda. Acá está 1,68, 1,69, bastante por ahí. 1,72 y 1,73. ¿Sí? Ahí hay mucha información también. Y seguimos viendo la forma de la curva, que también está lindo. Además, la frecuencia absoluta, de hecho, está acá. Este es el diagrama de tallo y hojas, y este es más raro todavía, pero algunos programas de análisis de datos lo muestran. Es decir, un día o lo ven en un libro y van a decir, ¿qué es esto? Parece una campana de Gauss, pero está dada vuelta, no entiendo nada. Bueno, es eso. Okay. Bueno, así que hoy vimos, un poco rápido quizás, tendencia central, media, moda y mediana. Eran parecidas, pero hay una que no es resistente, no es robusta, que es la media. Si pongo valores grandes, se va a la media. Y vimos medidas de dispersión, el rango total o amplitud total, la amplitud intercuartil, que es la distancia entre Q1 y Q3, y la varianza y el desvío estándar. En particular el desvío estándar, que es lo que me permite decir más o menos entre qué valores está la distribución. Y vimos dos formas de graficar distribuciones, dos formas nuevas. Diagrama de tallo y hojas y diagrama de cajas. Para la clase que viene, no sé qué voy a hacer bien. Seguramente hagamos un repaso de todo lo que vimos hasta ahora. ¿Sí? Haremos algún ejercicio, cosas así. ¿Sí? No se sabe qué fecha es. Aún a todos aquellos que se ponen nerviosos va a estar debidamente anunciado en el teórico, en el EVA. La fecha del parcial, modo del parcial, todo eso. ¿Sí? Esta semana, seguramente a finales, o la semana que viene, a principios, saldrá la segunda actividad, ¿sí? Optativa, opcional, lo que sea, que implica tomar datos del censo y hacer esto, análisis descriptivo de variables categóricas y discretas, sobre todo, de datos del censo, haciendo gráficas, calculando medias, cuartiles, etcétera, etcétera, con Excel. Previo video explicativo de cómo hacerlo, ¿sí? Instructivo de cómo hacer eso y después lo hacen ustedes. ¿Sí? Eso es para tener bonificación para el parcial. Si no quieren, no lo hacen, pero no tienen bonificación. Así que en la clase que viene vamos a hacer un repaso. ¿Sí?